Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Tiempo de noticias de este miércoles 16 de junio, una jornada en la que vamos a contarles excesivas buenas noticias en relación, ya se podrán imaginar ustedes, a ese trágico accidente de ayer por la tarde que se ha cobrado ya 3 vidas humanas. Hablaremos de ello y tendremos tiempo también para repasar otras cuestiones de la actualidad de la jornada. Hoy hablaremos además de los centros de arte, cultura y turismo, porque hemos conocido el avance del cierre de las cifras económicas del año 2020, año de pandemia, y lo vamos a comentar con el consejero delegado de los centros de arte, cultura y turismo, Benjamín Perdomo, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, mandarle mi más sincero pésame a las familias de Tinajo, que la verdad que el pueblo de Tinajo lleva una pequeña racha, bastante mala, así que un abrazo a los familiares, a la familia, y mi más sentido pésame, evidentemente. Ahora hablamos de economía de centros turísticos con Benjamín Perdomo. Antes saludamos a Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Para poner el reloj de la actualidad en hora, en aspectos que tienen que ver con el coronavirus. De momento, ayer fue otra de esas jornadas, digamos, no tan negativas, y parece, Paola, que nos consolidamos ya por debajo de los 100 casos. Sí, Jaime, porque lo último que conocemos, y siempre lo decimos, son los datos de ayer, como bien acabas de anunciar, y son 6 nuevos positivos, los que conocíamos en el día de ayer, acompañado también de 11 altas médicas, lo que hace que efectivamente sigamos manteniéndonos por debajo de esos 100 casos activos. Concretamente estamos en 88 ahora mismo en la isla de Lanzarote. Nosotros nos toca siempre mandar desde luego el mismo mensaje, ya nos lo confirmaba Aniuska Sutil ayer, directora médica de atención primaria, que estos nuevos positivos nos confirmaba que efectivamente estaban relacionados mayormente con jóvenes, lo que viene un poco a decir también y tener que ver con que no están vacunados, pero que nos estamos relajando, nos lo decía ella, con lo cual hay que tener mucho cuidado, efectivamente, que no estamos libres de que nos afecte el virus, ¿no? Pero, por otra parte, ya hay constancia de que están llamando y citando a jóvenes para la vacuna, para las primeras dosis de vacuna. Yo tengo un ejemplo en casa con 18 años, creo que en agosto, me parece, el 10 o el 10, algo así, algo de agosto, y los de 20 y pocos en julio. Sí, efectivamente, y creo que lo dice porque justo antes de entrar al programa, bueno, me escribí, lo dijimos en el programa, que me había escrito en la página. Que lo tiene que hacer todo el mundo, por cierto. Que lo tiene que hacer todo el mundo, exactamente, y me acaba de llegar un mensaje, que bueno, además lo recibía con muchísima alegría e ilusión, de que el próximo 20 de julio me pondrán la vacuna. Muy bien. Y tengo 24, con lo cual va bastante, confirma una vez más que va bastante bien el ritmo de vacunación. Pues perfecto, por lo que ya hemos dicho, hay 88 enfermos activos de COVID-19. De todas formas, como les apuntábamos al principio, la actualidad viene teñida de luto este miércoles, después del accidente violentísimo ayer por la tarde cerca de Tinajo, entre 2 vehículos. En uno viajaba solo una persona, un joven de 22 años, en el otro viajaban 3 personas. Bien, pues 3 han muerto, los 2 conductores de los vehículos y además otra persona que viajaba en el coche en el que iban 3 personas. Por aquellas circunstancias de la vida, pues Biosfera Televisión fue, a través precisamente de Paola, una de las primeras personas que llegó al lugar del accidente. Sí, desde luego que, bueno, de hecho según coincidió que estábamos yendo estaba yendo hacia Tinajo y nos derivaban a otro, porque cerraron la carretera lógicamente, y en cuanto nos encontramos con la situación, bueno, en los vídeos puede apreciarse un poco cómo quedaron los vehículos, los coches. Ya nos temíamos que el accidente fuese bastante grave, y efectivamente, como bien acabas de anunciar, Jaime, era un total de 4 personas. En uno de los vehículos iban 3 y en el otro vehículo iba una única persona. En el que iban 3 personas hay 2 fallecidos. En un principio sí que se dijo que uno de ellos estaba muy grave y que los otros 2 tenían en principio heridas leves, pero parece que la situación se ha ido agravando y efectivamente hay 2 fallecidos, y el tercero se encuentra, también nos anunciaban, en la unidad de cuidados intensivos, con lo cual también ahora mismo está bastante grave. Y efectivamente, y como bien decías, en el otro vehículo iba una única persona, un joven de 22 años,
que también falleció finalmente. Se anunció desde el comienzo que el estado era crítico, que se temía por su vida y finalmente no se pudo hacer nada por él. Todos son vecinos de Tinajo, son conocidos y así nos lo han hecho saber por parte del propio ayuntamiento y además también de los vecinos del lugar. La verdad que sí, son estas cuestiones que ocurren y que, bueno, pues tiñen de luto. De repente se les ha hecho de noche en el municipio de Tinajo, todos muy conocidos y, bueno, estas cosas que desde luego nadie espera, mucho menos desea, y que tendrán que pasar ahora bastante tiempo antes de que se olviden. Y además ayer también conocíamos por la tarde y publicábamos en biosferadigital.com un hecho de estas cosas que dices, el uno por el otro, el no procurar los pequeños detalles, los protocolos, el no seguir las cosas como se tienen que hacer, pues al final acaban en un estropicio tremendo y en un trato absolutamente deplorable hacia un ser humano. Hablamos del accidente que justo hoy, creo que hoy hace una semana, sobrevino en el centro cívico de Costateguise, cuando se desplomó el techo en el que estaban trabajando unos trabajadores que estaban echando hormigón, bueno, y hubo varios heridos. Uno de ellos ha sido trasladado a Gran Canaria en la jornada de ayer. Y las condiciones en las que se ha hecho todo esto pues han motivado la indignación de su pareja, que se llama Naira, y que creo que ya nos está escuchando y podemos hablar con ella. Hola Naira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, tu exmarido, me parece, creo recordar, está ahora mismo en Gran Canaria. ¿Cómo se encuentra? Sabemos que tiene doble fractura, ¿no? Tibia peroné y además también una vértebra de la espalda. ¿Cómo está? Correcto. Pues mira, mi marido llegó ayer cerca a las 6 de la tarde a San Roque sin el historial de lo que es la mutua, que supuestamente tenía que trasladar el historial de Lanzarote hacia San Roque. Cuando llega allí no saben nada de él, aparte de que el traslado fue en unas condiciones totalmente inhumanas, fue en la ambulancia. Yo pensaba que iba con un conductor y sanitario, solo va con el conductor. Sí, vamos a empezar, Naira, si te parece. Yo sé que estás, en fin, muy afectada por todo esto, pero vamos a tratar de ir en orden. Es un accidente laboral, a tu marido lo ingresan en el Hospital General Dr. José Molina Orosa, de urgencias. Correcto. Ahí lo atienden, naturalmente, las primeras... Lo atienden, las primeras curas, pero directamente, sí, al entrar por urgencias lo atienden, directamente al ver que pasan los días y él está súper dolorido a base de morfina. Me voy a hablar con el directivo de médicos para que me diga qué es lo que está pasando. Ajá. Me dice que ellos ya han solicitado el traslado a la mutua debido a que ha sido un accidente laboral y ellos se desentienden totalmente. Claro, porque eso está cubierto, ¿Dime? Naira, por una mutua, ¿no? Sí, correcto. Tienen un seguro laboral, está cubierto por una mutua y correcto. la mutua decide que hay que trasladarlo a Gran Canaria para operarlo. Vamos a hablar de esto, exactamente, ¿no? Y sí. Eso sucede ayer martes, casi una semana después, con la tibia y el peroné. Ayer sí. Con la tibia sí, y el porque el peroné lunes roto. me presento en la mutua a poner una queja porque ya habían pasado X días y me decían que sí, pero no avanzaban. Ajá. Y mi pareja está a base de morfina con toda la medicación correspondiente para bajarle la inflamación, porque está dolorido, no Claro. deja de ser una fractura en tibia y peroné y la columna. Oye, lleva una semana con eso roto, o sea, es que... Claro, a fecha de hoy ya hace una semana. Y ayer por la mañana lo trasladan para Las Palmas. Me comentabas que salía del hospital en ambulancia a las 8:30 de la mañana para el muelle, coge el barco, la ambulancia se mete en el barco a las 11:30, a las 11 de la mañana creo que sale el barco, llega a Las Palmas a las 5. A las 11 de la mañana sale el barco y yo ya no sé nada de él, hasta lo último que me llega por WhatsApp es que está en la bodega del barco, que no pueden acceder ni a proa ni a camarote, que fue lo que le dijo la directora de la mutua, como que le iban a hacer un traslado en barco en un camarote. Claro. El traslado se hace solo con el conductor de la ambulancia, con lo cual es imposible acceder a camarote y se pega todo el traslado dentro de la ambulancia, dentro de la bodega del barco. Ajá. Sale del Hospital General con un informe que hay que suministrarle cada X tiempo morfina, etcétera, para el tema de los dolores y tal. La ambulancia no va preparada con dicha medicación.
Y porque la tripulación les llama la atención. Tampoco va un sanitario en la ambulancia, me cuenta, o sea, va el chofer. Por lo que veo solo va el conductor, que es el que hace de conductor y quien lo atiende atrás cuando paran la ambulancia. Pero ese señor, el conductor, ¿estaría con tu marido durante todo el trayecto o porque en la bodega no puede ir? Cuando para la ambulancia, sí, cuando pararon la ambulancia iba detrás, dentro de lo que es la cajonera de la ambulancia. O sea, dentro del barco, en la bodega. Y se pegan todo el viaje. Correcto. En la bodega del barco porque, claro, no puede caminar, tu marido, lógicamente, no puede subir al camarote, no hay instalaciones por lo que sea, y tiene que pegarse todo el viaje. Tuvieron que encender el motor de la ambulancia cada X tiempo, porque al no haber ventilación, para poder un poco renovar lo que era la ventilación de la ambulancia, porque no sé si sabes que abajo en la bodega hay un calor horroroso, aparte de que, imagínate, con los dolores no hay medicación, no le pusieron medicación durante todo el trayecto, y cuando llegó a las 6 de la tarde a San Roque, llega allí como si pensaban que el accidente había sido en ese momento. No saben nada de él cuando llega a San Roque. ¿Y no puede ir ningún familiar? Disculpa, ¿no puede ir? No. Yo en su día hablé con la mutua de si podía ir acompañante con él y no, la mutua no cubre acompañante. ¿Y tu marido que está ahora allí solo en la clínica San Roque? Solo. Él está solo. Yo tiene contacto conmigo a través de teléfono. Y me dices que cuando llega a San Roque no habían hecho el traslado de expediente y la gente de San Roque preguntando qué hay que hacer, A él están empezando a repetir todas las pruebas oportunas. Ya me dijo que le habían hecho radiografía, resonancia, porque claro, no saben nada de él. Ya. Y ahí ahora estamos pendientes. A día de hoy ya ha pasado una semana con la fractura. Y estamos pendientes de que se agilice lo antes posible todo lo que son las pruebas de anestesia, un TAC, todo lo que le tienen que hacer nuevamente para ver si entra a quirófano para operarle la pierna. Y para ir terminando, Naira, y lo que pides naturalmente es, uno, que haya un poco de coordinación entre todos los actores, por favor. Todos los actores que intervienen en esto, y dos, un poquito más de trato humano, ¿no? De detalles humanos, ¿no? Aparte de que lo han mandado como si fuera un bulto, en unas condiciones que es que tengo entendido que ni los animales pueden ir en la bodega de los barcos debido a los gases. No, seguro, ya te lo aseguro yo, porque yo tengo animales y me los tengo que llevar para arriba cuando voy en barco. Pues imagínate la indignación, aparte de que uno está, como quien dice, en shock debido a vamos a ver, que casi pierden la vida. No, y una semana después está todavía por reparar. Claro, a base de morfina está, base de morfina y de antiinflamatorios. En fin, Naira, pues muchísimas gracias por atendernos, contarnos esta historia. Sé que no te ha sido fácil charlar con nosotros, te lo agradecemos muchísimo y ojalá se vaya solucionando y al menos esta denuncia pública sirva, uno, para que se acelere el problema tuyo y dos, para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Hombre, es que yo creo que a lo que estamos llegando, vamos, independientemente de que tengan que colaborar mutuas, etcétera, él paga una seguridad social y me parece increíble cómo se están lavando las manos cuando no deja de ser un humano. Sí, no está claro. Es decir, a veces si no llega la privada, la seguridad social, entiendo yo, debería de atenderlo y después si le tiene que pasar la factura a la mutua, que se la pase, pero por lo menos arreglar el tema. Correcto. Naira, muchas gracias. Pues sí. A ustedes, buen día. Buenas tardes. En fin, estas cosas que sorprenden muchísimo. Paula, ¿quieres que te diga? Sí, desde luego, y además que en este caso era una fractura y demás, que por supuesto está pasando grandes dolores, no hay ningún derecho a que lo pase de esa forma, pero imaginémonos que es otro tipo de, en fin, no sé, una enfermedad grave, algo que no puede esperar, con lo cual, y que se agravaría con la espera, ¿no? Porque estamos hablando de que ha esperado una semana aquí en Lanzarote y que ahora al llegar allí tiene que esperar, porque nos comentaba que han empezado de nuevo a hacerle pruebas para ver qué tipo de operación y demás tienen que hacerle, con lo cual pues espérate que no se agrave la cosa, porque la avería no es menor, o sea, fractura de tibia, peroné y una vértebra de la espalda. No, y sobre todo los dolores que está pasando y los que tuvo que pasar en el trayecto porque no tenía medicación, en fin. Bueno, seguiremos este asunto de cerca, pero como les decía, vamos a hablar de los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote, unas instituciones a las que les tenemos especial cariño, la inmensa mayoría de los lanzaroteños también, porque constituyen, en fin, el alma mismo de Lanzarote, porque fue un legado de César Manrique que regaló
al pueblo de Lanzarote y porque hay que cuidarlos como se deben de cuidar. Recordemos que teníamos aquí a Benjamín Perdomo, que estaba escuchando todo este relato desde hacía un rato. Benjamín, retomamos la conversación, porque termina el año 2020, había cierta preocupación, la suya la primera, me imagino, de cómo estaba yendo la cosa, la pandemia, no hay turistas, los trabajadores siguen cobrando, se negaron a ponerlos en ERTE, como pedía una y otra vez la oposición, y al final, el primer avance de la auditoría les arroja a ustedes beneficios. Bueno, el primer avance no es el informe de auditoría, ¿no? Sí, sí. Aquí ya no hay más, es decir, estos son... nosotros sabíamos los resultados de la empresa desde hacía ya meses, porque al final tú cierras tu balance de sumas y saldo y sabes cómo está la empresa, pero sí es verdad que luego te tienen que auditar, porque claro, los auditores pues te piden cambios, explicaciones, te piden pues reajustes contables y demás, y bueno, arrojan unos beneficios de 190.000 euros, lo que pasa que ahí tienes que pagar pues el 20% del impuesto de sociedades, se quedan 157.000 euros. Contentos, evidentemente ha sido un año tremendamente duro. Yo no tenía miedo a tener pérdidas también, es decir, además que siempre lo dije. Sí, lo hemos comentado varias veces aquí. Sí, es decir, oye, en un año de pandemia a mí no se me puede exigir que la empresa se ponga en beneficio con 3 meses cerradas, con periodos en los que abres, cierras, es decir, oye, pues si hay pérdidas, hay que asumirlas y ya está. Por suerte, hemos llevado ese control desde el minuto 1 de saber mes a mes cómo iba la empresa, cuál iba la evolución, y cuando te hablo de mes a mes es una cosa que no se podía hacer, pero que a partir de ahora ya lo llevamos controlado todos los meses, cómo va y cuál es el funcionamiento. ¿No se podía hacer porque lo prohibía alguien? ¿O? No, porque no estaban acostumbrados, porque no la administración, pues bueno, al final los empleados reciben órdenes y hacen pues lo que... O sea, no se solía hacer en el pasado. Efectivamente, exacto, no se hacía. Okay. Y bueno, eso ya se sabe, se controla, sabemos las estimaciones que tenemos, cómo vamos, qué proyección tenemos a futuro, y la verdad pues estamos contentos. Ahora viene un 2021 que es peor que el 2020, es decir, porque claro, los 6 primeros meses, los 3 primeros fueron bastante malos, bueno, mitad de enero hacia adelante hasta marzo fue bastante malo, en abril pudimos ver cómo se recuperaba un poquito, y en mayo sí ya hay bastante más turismo, junio se está notando bastante la diferencia, y vamos a ver cómo arranca pues julio, agosto, septiembre, octubre y hasta final de año. Y volvemos a la casilla de salida, es decir, estamos en un momento extremadamente complejo, estamos en un momento muy difícil en el que yo lo digo abiertamente desde ya, es decir, no sé si vamos a tener beneficios o vamos a tener pérdidas. Lo que sí puedo garantizar es que los beneficios serán muy pequeños, si vuelve a haber, o las pérdidas serán pequeñas o contenidas, es decir, no hay más, y lo tendremos que luchar pues céntimo a céntimo, como hemos hecho en el 2020, pero como tendremos que volver a hacer como hemos hecho. Ya me gustaría a mí haber tenido una época en la que de lo único que se hablaba de los centros era no de la gestión, no de la forma en la de gestionar la empresa, sino solo hablaban de los ingresos y los turistas que entraban, que al final somos los centros y todo el mundo que viene a Lanzarote va a los centros, con lo cual tu misión dentro de la empresa al final era poner la mano y que la gente entrara y gastar. Porque mira que gastaron. Claro, es que a eso voy precisamente, porque yo imagino que mucha gente se habrá sorprendido, porque como dicen, una pandemia en la que creo que todos hemos notado indudablemente la disminución o casi ausencia, digamos, incluso en muchas etapas del turismo, que se hayan obtenido esos beneficios. Entonces, los motivos o las razones por las que se hayan obtenido esos beneficios a pesar de la crisis, creo que uno de los motivos es precisamente la reducción de los costes, ¿no? Hombre, claro, es que la contención es decir, si tú comparas un año normal con un año con el de pandemia, es que los costes fueron de 10 millones de euros de ahorro. Es que se dice pronto, pero para pelear 10 millones de euros yo les garantizo que no es sencillo ponerse en mi piel y ponerse en la piel de estar todo el día pues debatiendo con proveedores, no es sencillo estar todos los días pues rechazando proyectos, eliminando proyectos que se hacían, sabes que no es fácil. Sobre todo sin que se note en la calidad del servicio que se presta, porque lo hemos hablado un montón de veces, o sea, ustedes, los centros turísticos, están obligados a dar un servicio exquisito, porque son algo más. Exacto, pero es que nosotros nosotros nunca hemos tenido un problema de
del personal y de servicio. Eso fue un conflicto ficticio que se inventaron con respecto a los trabajadores. Los trabajadores de los centros, pues como todas las empresas, pues con unos te llevas mejor, con otros peor, con otros te entiendes más, eso es así, empresas, familias y demás. Pero todos en general, es decir, todos colaboran, ayudan, prestan un servicio de maravilla, y los centros no tenían un problema de servicio, tenían un problema de gestión, de cómo se hacían las cosas. De hecho, en plena pandemia, la restauración, oye, el castillo está en la guía Repsol, el monumento al campesino, Jameos del Agua y el castillo están en los premios Qué Buenos de Heineken Canarias. Es decir, que se ha avanzado muchísimo y se ha mejorado muchísimo aquellos puntos más flacos que teníamos. Y tenemos que seguir avanzando, tenemos que Pero seguir. ¿y en qué se gastaba tanto, Benjamín? ¿En qué era lo que se invertía tienes tanto? El ¿Se gastaba museo, tanto tienes innecesario? el museo Atlántico, tienes el museo de la calle Fajardo, tienes el museo de la Casa Amarilla, eso es personal que tienes allí y gastos y eventos que haces. Yo me acuerdo, pues por ejemplo, de la Fashion Week. En la Fashion Week está más de 400, 500 mil euros, NTT eran más de 2 millones de euros, es decir, y luego el comprar de forma ordenada, por así decirlo. Oiga, yo la primera vez que entré a los centros y iba por todos los economatos rebosaban y se caducaban las cosas porque no salían. Oye, ¿qué necesitas para la semana? Es decir, ¿cuánto vendes a la semana? Tanto. Pues esto es lo que tienes que tener de estocaje, y a la semana viene el proveedor a traerte comida fresca, productos frescos, pero tú no puedes acumular en las neveras o para que las cosas se te caducan. Y el turismo que está viniendo es turismo Gastón, es decir, ustedes han puesto también bajo su mandato esas experiencias premium en los distintos centros turísticos, que bueno, pues un visitante pues gasta lo mismo que 10 ordinarios, por decirlo de alguna manera. 18 turistas premium, como los que están, gastan como 70. 18, esa sería la proporción. 70. Si no me haga rebajar son la 40 hora. euros cada entrada. ¿Y viene turismo Gastón? ¿Pican? Sí. ¿Pican los turistas en esta a ver, por ejemplo, las experiencias insólitas, sabes que hoy llegué un poquito tarde al estudio, estábamos en Timanfaya hablando de a ver cómo podemos solventar, porque las insólitas de Timanfaya están llenas, a pesar de cómo está, que no hay tanto turismo, es decir, están siempre llenas, y vamos a ver cómo cuadramos los horarios para que entren un poquito antes y que puedan tener todavía más exclusividad para no mezclarse con todo el público, porque al final, pues claro, es decir, está teniendo tanto éxito que tenemos que ubicarlo bien con los horarios y demás, con lo cual, pues bueno, pues bien, la cosa, estamos contentos y con la perspectiva de que vamos a ampliar esas insólitas y que se van a hacer durante más días y se van a hacer durante más horas, porque la verdad que al final, es decir, el impacto que tiene 18 personas sobre 70, pues con 18 el servicio es de muchísima más calidad, el esfuerzo que necesitas hacer para atender a esas personas es muchísimo menor, entonces, pues bueno, tiene que ser, no un cambio de modelo, pero sí una forma distinta de ver la gestión de los centros, evidentemente. Yo no sé qué centro está triunfando más que otro, pero no sé si es mi sensación, pero es que paso muchísimas veces, porque estoy en Arrieta, pero bueno, mi familia en Guatis y demás, paso muchísimo por el Jardín de Cactus y está muchísimas veces lleno. Sí, esto es una cosa que hace tiempo, ¿vale? Y se va consolidando cada vez más en el tiempo. El Jardín de Cactus es el centro después de Timanfaya. Está compitiendo a la par con Jameo. Ha pasado ya a la Cueva de los Verdes. Y la Cueva de los Verdes trabaja muy bien, igual que Jameo, pero está compitiendo con Jameo. Sí es verdad que se está haciendo un esfuerzo no exclusivo de Jardín, porque no hay un esfuerzo exclusivo de Jardín, pero sí es verdad que se está potenciando la gastronomía, es decir, oye, tú vas a Jardín y estás comiendo una cosa totalmente distinta de lo que había, o de lo que veías en cualquier bar, es decir, tú vas y es producto vegetariano, vegano, que tenemos que seguir impulsando, hay brunch, la gente, no sé, está llamándole muchísimo más la atención Jardín de Cactus, y eso sí es verdad que se está notando, por eso dices que cuando paso siempre los ve llenos. Sí es verdad que Jardín está muy bien, está facturando prácticamente a la par que Jameos del Agua, y es una cosa que nos sorprende y estamos muy contentos. Bueno, porque date cuenta que Jardín de Cactus era uno de los últimos, de los que menos facturaba.
Sí, siempre ha sido el quinto. Y sin embargo ahora mismo está el tercero, pisando los talones al segundo. Y dentro de poco, una cosa más importante, no le paga canon a ningún ayuntamiento, con lo cual es más... Sí, está bien. Y dentro de poco asumen ustedes la gestión del islote del Amor, ¿puede ser? ¿Ya se sabe más o menos? El Amor era cuando eras joven y ibas allí con alguna novieta, De la Fermina. Aquellos muros. Sí. Bueno, a mí me lo han contado, yo nunca... Sí, no, yo tampoco nunca he sido joven. Pero ya se sabe más o menos en qué va a consistir, cuándo lo tienen claro, va a suponer una preocupación añadida a lo que pueda, porque antes ha hablado del Museo Submarino, del Museo Arqueológico, etcétera. Sí, ahora ya está la resolución de costas, estamos tratando pues el convenio con los distintos actores, que son Cabildo y Ayuntamiento de Arrecife, junto con los centros. Con respecto a lo que hablabas de la preocupación, claro que estás preocupado, es decir, la Fermina nunca va a ser rentable, eso que vaya por adelantado. Lo que sí estamos viendo es que se repartan las pérdidas, es decir, el Ayuntamiento de Arrecife va a sufragar las costas el pago del mantenimiento a costas, que no me sale la palabra, el canon a costas, perdón, que entonces si hay pérdidas el Ayuntamiento de Arrecife aportará de las cuentas de la Fermina en exclusiva el 20%, si hay pérdidas, el 40% de las pérdidas la aportará el Cabildo y el 40% restante la aportará a los centros. Es decir, que aquí los marrones, por así decirlo, que se repartan entre todos. La Fermina pues será un espacio, tendrá pues un observatorio costero, habrá una sala para el Ayuntamiento de Arrecife para todo aquello que lo necesite. Hace tiempo también se habló del observatorio de la ONU, no sé si recordarán que la presidenta lo anunció, es un espacio que también va dedicado, entonces será una especie de museo, no de museo, sino que cosas, pues el observatorio de los costeros y el observatorio del cambio climático de la ONU, abre una cafetería y luego ese espacio se tiene que convertir en referente para eventos, es decir, que es, creo yo, la mejor salida que puede tener. Ahí hay eventos pues, que pueden ser espectaculares, pues como bodas, pueden ser espectaculares como conciertos, eventos, y yo creo que públicos y privados, tanto. Sí, efectivamente, y ese tiene que ser el camino. Oye, pues lo alquilas el espacio, que hagan los eventos que quieran hacer, cobrando entradas, y a partir de ahí, pues a funcionar. Pero sí es verdad que con una cafetería y con un bar eso no se mantiene, eso no está claro. Yo creo que hay veces que las instituciones públicas tienen que asumir pérdidas para que cobrar entrada para bañarse en la piscina no se puede. No se puede, Costas no permite el cobro por entrar al espacio. Y que tampoco sé yo, porque aquí no somos muy chicharreros, quiero decir, en Tenerife sí que están acostumbrados para pagar, para bañarse en las piscinas y tal, pero aquí no sé yo si tendría mucho éxito eso. Tenemos otra cultura, esto es una isla más pequeña, tenemos playas, es decir, tenemos, por ejemplo, que la playa del Reducto es una playa estupenda. Pero cada vez más la gente de Lanzarote se va acercando al reducto, pero tú pones el reducto en Tenerife o en Las Palmas y yo te garantizo que no cabe una toalla. Y que nadie paga luego por las piscinas privadas. Efectivamente, claro. Está claro. Nosotros a 5 kilómetros tienes Playa Honda, que tiene unas playas buenísimas, tienes Puerto del Carmen, y a partir de ahí, y en media hora tienes papagayo. Bueno, la última y terminamos, porque todo esto que nos está contando a nosotros y a toda la gente que nos está viendo, sobre todo el tema de los dineros, las cuentas y tal, ¿se lo cuenta usted a la oposición o qué? Porque es que están diciendo que no saben de las cuentas, que no saben si va bien, regular, mal. El otro día Samuel Martín lo decía aquí mismo. Sí, bueno, las cuentas son una auditoría, yo ya no tengo más nada que decir. Pero que decir, la oposición lo sabe, tiene acceso. Hombre, claro, que eso va al Consejo de Administración, ¿cómo no va a tener acceso? Es decir, ¿Y se reúne el Consejo de Administración? Sí, claro, el viernes nos tenemos que reunir para aprobar las cuentas. Bueno, aprobarlas no, formularlas, es decir, no se aprueban porque son las cuentas que son. Mire, yo lo sigo diciendo, yo he estado callado durante este tiempo respecto a las cuentas porque estaba esperando la auditoría, a sabiendas del resultado que íbamos a tener. Oye, yo he estado callado esperando la auditoría. Aquí, y permíteme la expresión, Jaime, aquí no hay mastutía. Esto es una auditoría. Una empresa externa que te examina de arriba abajo y te dice las facturas pendientes, las que tienes que pagar, las que no has pagado, lo que debes, lo que no debes. Es decir, absolutamente todo. Aquí no hay ya ni trampa ni cartón. Esto es la auditoría. ¿Qué quiere que le diga? Respecto a la oposición. Hace tiempo hablaban de transparencia y acuérdense que nos iba a sancionar el diputado del Común. El diputado del Común nos dio la razón que toda la información se le había entregado en tiempo y forma. Es normal, están haciendo oposición, yo también la hice en mi momento,
pero bueno, yo creo que tienen que ser un poco más certeros y yo creo que afinar un poco más. Pero bueno, queda claro. Pues Benjamín, muchísimas gracias por gracias a haber venido. Gracias también, Paola, por estar aquí todo este rato. Hasta mañana. Vamos a hablar enseguida de tertulia con Anabel de León, con Domingo Rivero, pero antes una noticia amable, ya que veníamos hablando al principio de este informativo de tanto dolor, tanta tragedia y tanto lío con hospitales y demás. Hoy se han entregado unos premios en los que se vuelcan los chinijos, pintan la isla, dicen cómo hay que cuidarla, etcétera, etcétera. CICAR es la empresa lanzaroteña más que siempre apuesta por este tipo de eventos, han sido los anfitriones del acto. Sobre todo darle la bienvenida a los centros por su participación, el agradecimiento que le hacemos tanto el grupo de empresa Cabrera Medina como la Asociación Mercedes Medina en el sentido de la gran participación que hemos tenido este año y la implicación del profesorado y de los centros educativos. La verdad que ha sido una ardua labor por la gran cantidad de dibujos que hemos tenido. Cerca de 1.900 dibujos, de los cuales 1.864 reunían las condiciones. La temática de la presente edición, experimentamos con la ciencia y la situación actual de la sociedad, pues ha posibilitado esta variedad de la representación gráfica de imágenes de los chicos y chicas de nuestros colegios, que son realmente los verdaderos artífices de toda esta historia. En la presente edición se ha otorgado 20 primeros premios, 4 en la categoría A, 8 en la categoría B y 8 en la categoría C, y 15 segundos premios. Yo le quiero dar las gracias a todas las personas que han participado, a todos los profesores, escuelas que han participado en este concurso y sobre todo dar las gracias también a todos los niños y niñas que gracias a ellos ha salido el concurso adelante. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, yo quería agradecer a todos los organizadores y colaboradores de esta excelente iniciativa que ha permitido llevar el arte a todos los centros educativos de Canarias, a todos los que han participado, en especial a los centros de Lanzarote. Felicitar a los equipos directivos y educativos de cada uno de los centros y, por supuesto, a todos los alumnos que han participado en esta 7ª edición. Muchísimas gracias y felicidades. Cuando se lanzó la idea a principio de año, en un año pandémico, nunca pensamos que la respuesta fuera de este tipo, y sobre todo, entre otras cosas, por el título que se había elegido, Experimentamos con la ciencia, ¿no? En un año donde la ciencia ha jugado un papel fundamental. Pero la sorpresa no ha sido en cuanto al número de participantes, sino también al contenido de esos materiales, esa explosión de colores, de figuras y formas. Ahí están representados en el roll-up los primeros premios, pero también hay unos segundos premios que también son dignos de alta mención por el contenido importante que tienen. Bueno, pues estas cosas que nos conectan directamente con lo que estaba pasando aquí en Lanzarote antes de que se nos interrumpiera la vida por año y pico que llevamos ya. Última parte ya de este tiempo de noticias, de reflexión, de opinión y demás, de análisis con la tertulia con Anabel de León, abogada. ¿Qué tal, Anabel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bien, con mucho calor muy hoy, bienvenida. ¿no? ¿Sí o qué? Sí, menos sí. mal. Yo soy muy de calor, ya lo sabes. Sí, yo también. Ayer y hoy llevamos 2 días de auténtico verano, casi de septiembre parece. Yo prefiero, por este orden, calor, si no tiene que hacer calor que llueva un poquito, que está bien para el campo y para las papas. Y si no, no sé qué, pero menos el viento, lo que tú quieras. Pues estamos en la Mal misma sitio línea. para que no te guste el viento. Sí. Domingo Rivero, periodista, que también muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Empezamos así con ritmo y con ánimo, pues porque, en fin, nos ha venido así rodado, pero no es hoy un día para expresar excesivas alegrías, porque ayer nos golpeó la tragedia. ¿Y de qué manera, Domingo? 3 muertos. Sí, y estábamos un herido intentando recordar que hemos estado toda la mañana buscando
Claro, porque no ya hace años, por desgracia, a lo mejor al año en Lanzarote habían 25, 26, 27 muertos, había siempre algún accidente y la verdad que llevamos todos los años una media 7, 6, 4, es decir que evidentemente ha mejorado la seguridad de los vehículos, la gente toma el tema de es más prudente, lo del cinturón, entonces se ha ido reduciendo, pero la verdad que accidentes como estos, y sobre todo cuando toca a vecinos de un mismo pueblo, pues la verdad que no suele ser. Un choque muy violento, además en una recta, una zona con muchísima visibilidad, que ahí una carretera nueva que quitaron allá claro. cuando las palmeras, porque esa carretera había palmeras a ambos lados de la carretera, murió de hecho un pibe, un ciprés, no recuerdo ahora el nombre, se dejó la vida ahí también en un choque espectacular contra una palmera precisamente, ¿no? Y son estas cosas que dices tú incomprensibles y el impacto fue violentísimo. Sí, no, y te decía, sobre todo que Tinajo es un municipio pequeño, de hecho el más pequeño, y que todos los vecinos son de Tinajo. Es decir, que todo el mundo, si no de una forma u otra, conocen, si no al hermano, conocen. Es decir, que para Tinajo hoy es un día muy, muy, muy duro, la verdad. Sí, sí, de verdad. En fin, la tragedia de los... El tema de la hoja, yo es que, bueno, en el despacho, una parte de mi trabajo que me dedico a eso, a los accidentes, ¿no? Las rectas son bastante peligrosas. ¿Las rectas? Sí, las rectas son, fíjate, que porque tú comentabas ahora hay visibilidad y demás, pero el problema es que en las rectas, cuando pasa también en la de Playa Blanca, las rectas, cuando hay accidentes, suelen ser bastante graves, mortales en unos casos o de una gravedad importante. Bueno, por la velocidad, evidentemente, que aunque se cumplan las velocidades en determinadas carreteras son elevadas, entonces no es lo mismo un impacto a 80 que un impacto a 100 o a 120, incluso estando permitida esa velocidad, y también porque hay una cierta tendencia en el conductor a que cuando ve una recta tira para adelante, Castillas anchas. Es una tendencia, yo creo que hasta psicológica en muchos casos. No digo este caso, sino en general. El caso este, evidentemente, lo desconozco, es muy lamentable. Además, es lo que dice Domingo, ¿no? Que cuando se pertenecen todas las muertes, pero parece que cuando pertenecen al mismo lugar, que se conocen y demás, pues es un día negro para Tinajo. Pero yo también creo que en Lanzarote los conductores, y fíjate que hay mucha irresponsabilidad. Sí. Se culpa mucho a las carreteras, pero bueno, pues lo que hay que hacer es ir con más prudencia si las carreteras no son las adecuadas. Hay mucha imprudencia en la carretera, yo la veo todos los días, porque claro, por donde vivo estoy todo el día en la carretera, y además lo que suele ocurrir es que la Guardia Civil y la policía no están cuando tienen que estar. Bueno. Adelantamientos que no proceden, velocidades fuera de lugar. Y el móvil, Anabel, el móvil se está convirtiendo, yo no sé si hay algún estudio ya o no hay sí, un los estudio. Hay, claro. Evidentemente, es una de las principales causas. Cuando tú vas a 120 o a 100 y te hace el sonido del móvil y hace este gesto, el gesto este es un accidente. Esos son los gestos, no es que tengas que estar, no, el simple gesto de... Por eso siempre se recomienda apagar el móvil. Pues si hay gente que atiende llamadas, que contesta WhatsApps, que se ve vídeos de YouTube de 10 minutos mientras va conduciendo... Pero es que incluso cuando estás con el manos libres, que está permitido, yo lo noto, que a veces yo intento no coger incluso llamadas de manos libres, pero hay veces que, pues, a lo mejor muchas veces me suele ocurrir que me llaman del juzgado, que estoy de camino. Incluso cuando tú estás con el manos libres, claro, tú estás pendiente de una conversación. Y además tenemos el automatismo, sobre todo los que tenemos un camino diario para llegar, yo a mi trabajo, a mi despacho, al juzgado desde Nazaret, donde yo vivo, ¿no? Eso también suele perjudicarte, tienes que estar muy atento, porque a veces llegas a los sitios y como es automático, como que ni te enteras de cómo has llegado. Entonces, sí que hay que tener muchísimo cuidado por el tipo de carreteras que tenemos, pero es que yo creo que hay una imprudencia. Luego tenemos un parque móvil de alquiler muy elevado, de gente que viene de fuera, y eso también influye. No porque conduzcan mal o no, sino que muchas veces van conduciendo. La cartelería en Lanzarote es un desastre, porque el desvío, está el cartel y el desvío a continuación, no te va anunciando, entonces frenan. Cuando no está el cartel enterrado, porque ahí frente a Ikea hay un cartel que está enterrado ahí. No, y sobre le decía antes lo de la seguridad de los vehículos. Nosotros en el chat tenemos un chat de emergencias que nos envían constantemente todo tipo de accidentes que los bomberos, por desgracia, tienen que ir, muchas veces hay atrapados y demás, pero la seguridad ha hecho que no aumente las muertes, porque accidentes hay que nosotros vemos las imágenes y digo, ¿cómo no ha pasado nada?
pero es por el tema de que los vehículos cada vez más son seguros, el tema de la seguridad, el tema de las estructuras que hacen. Pero cosas muy absurdas, es decir, una calle estrecha de Arrecife, un coche volcado. Bueno, pero accidentes en Arrecife, esos tenemos nosotros los abogados de compañía, continuamente los juzgados. Pero subidas en las aceras con fallecidos. Porque calles estrechas, la gente aparca en los dos lados, es decir, Arrecife como capital para circular es un horror. Eso lo sabemos. Eso no te voy a contar, las rayaduras de los coches, todo eso también, pero accidentes que son y llamativos. Uno que es ya punto negro, es la rotonda de salida del Cabildo, está amplia, que ahí los sedas al paso prácticamente no se cumplen, se cruzan los carriles casi de 3 y esa, bueno, yo creo que no ha habido por ahora afortunadamente ningún fallecido, pero accidentes de coches totalmente volcados y destrozados, muchísimo. Hay varios puntos negros, la incorporación cuando vienes de Puerto del Carmen a la circunvalación, que iría para allá lo que sería el Decatlón y eso, ahí continuamente, como hay tanta retención, hay continuamente colisiones de muchos coches, pero 5 y 6, pero todo viene también porque la gente no mantiene la distancia de seguridad, que es algo que ya hemos hablado aquí muchas veces, que la gente va pegada al otro. Si cumpliéramos estrictamente con todas las señales y las medidas de seguridad, recomendaciones, prácticamente no habría accidentes o desde luego no serían excesivamente y no serían tan graves en muchas porque ocasiones. Si vas a... hay un tramo crítico en mi rutina diaria que muchas veces tengo que hacer un esfuerzo supremo por mantenerme despierto, y lo digo así, que es a las 3, cuando termino de aquí, 3 y pico de la tarde, con todo el solajero que te cae, toda esa inmensa recta del complejo agroindustrial, claro, tienes que ir a 60 cuando vas por el complejo y más allá en el cruce de Nazaret, antes de llegar a la rotonda de la caleta de Famara. Vas a 60, es que te duermes, porque no vas con tensión, pero tienes que ir a 60 y no hay tu tía. Y si vas a 60 no te va a pasar nada, salvo que el cafre que venga de frente venga a 140, que hay muchos. Sí. Y bajando para Famara, ni te cuento ya. Esa es otra, la carretera de Famara es otra también. Madre de Dios santísima. Bueno, en fin, oye, tú que llevas también temas de seguros y todas estas cosas y tal, estos protocolos no tienen que ser correctos, los del accidente de... Hablábamos antes con Naira, la esposa de uno de los obreros que tuvo un accidente hace justo hoy una semana, que se colapsó el techo en el que estaban echando hormigón. Y que por suerte, la verdad, tuvimos suerte de que no hubiese ningún fallecido. Han escapado, desde luego, locos. Este hombre, doble fractura, tibia y peroné, y de una vértebra también de la columna, de la espalda. Ingresa de urgencias el mismo miércoles, hace una semana, en el Hospital General. Le atienden, lo sedan, lo tranquilizan, etcétera, etcétera, lo estabilizan y de eso ya se encarga, en este caso Asepello, lo ha dicho la mujer, por eso digo yo quién es, se encarga Asepello de hacerse cargo de él, ¿no? Y como ellos tienen conveniados con clínicas, las mutuas y estas cosas, y se ve que en Lanzarote no tienen conveniado con nadie, ni con Hospital, ni con el propio hospital o con no sé quién, se lo tienen que llevar a San Roque. Pero bueno, se lo llevan ayer. 6 días después del accidente, sigue teniendo rota la tibia, el peroné, la espalda y tal. Se lo llevan a la clínica San Roque, a Las Palmas, porque Asepello tiene un convenio con la clínica San Roque para que lo operen, entre otras cosas. Lo sacan del hospital a las 8:30 de la mañana en una ambulancia. No puede ir acompañante porque la mutua no tiene, en fin, no contempla ese supuesto. Lo meten en el barco a las 11 de la mañana y para Las Palmas. No va en camarote, sino va dentro de una ambulancia en la bodega, donde no está permitido que vayan ni los animales por los gases y esas cosas. No le dan calmantes porque el chofer de la ambulancia dice, a mí no me han dicho nada. Llega a San Roque y no están los papeles, no está el traslado, diciendo, ¿y este señora que ha venido aquí? ¿Dónde está el expediente? ¿Esto es un anuncio de Malibú o A ver, yo ayer aquí? Lo leía lo que la señora escribió y bueno, y comentarios en Facebook y tal. A ver, yo desconozco evidentemente este caso. Es verdad que como es un accidente laboral, quien lo tiene que tramitar es la mutua, no, el hospital lo que hace es atender de urgencia, punto. Pero es así, es lo correcto. Pero y tampoco lo puedes echar a la calle, evidentemente. No, y además, bueno, digamos lo que hacen es estabilizarlo, pero a partir de ahí, cuando ya empiezan las operaciones y demás, las mutuas son las que se encargan, eso está regulado por ley y así funciona, ¿no? Hombre, lo que no va a hacer el hospital obviamente es echarlo ni mucho menos. Y no puede ser, pregunto, no puede ser que en este caso, bueno, la mutua, por no decir ningún nombre en concreto, la mutua le diga al hospital, vayan operándolo, que yo ya se lo pago después. Claro, pueden ser muchas cosas, Jaime, pero el problema está en que como los convenios que tú, es que lo has explicado perfectamente, el convenio
La Mutua tiene convenido con sus hospitales, con sus médicos, pero como esa, todas las demás, todas las que hay, que son muchas. Y eso debería saberlo, evidentemente, el trabajador. Y eso, ¿no?, es legal y eso es correcto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué razón un trabajador de Lanzarote se tiene que trasladar a Las Palmas a operar en una operación que en principio se podría hacer aquí? Por lo que parece que es, sí, otra cosa es que no se pueda, simplemente se traslada porque la Mutua tiene su convenio con San Roque Hospital allí. Claro. Pues ahí donde entramos ya con el dichoso tema de siempre de la batalla de la doble insularidad y de que tengamos que depender de una isla mayor, porque usted no se conviene con un hospital de Lanzarote, que puede ser el General Hospitén, por ejemplo. Hablamos de una operación que se pueda realizar, evidentemente hay operaciones que ni siquiera se pueden realizar en el Molina Orosa. Entonces, entramos en una batalla, yo desconozco, esas son las manifestaciones de ella, yo no sé si Acepello ha hecho declaraciones al respecto o alguien ha hablado, no tengo ni idea. Yo hablo en general. Ocurre mucho que hay que trasladar, porque no es el primer caso, yo por mi trabajo también lo he visto, que hay que trasladar a los pacientes a otras islas en operaciones o en atenderlas o en pruebas que se podrían hacer en Lanzarote. Pero bueno, es que los conejeros somos gente muy pausada. Luego, cuando vienen los problemas, nos quejamos. Pero lo que hay que hacer ahora es, si eso es así, pues ella tendrá sus medios, este señor en concreto, que es el afectado. Esto es así porque el señor lleva desde las 5 de la tarde de ayer en la clínica San Roque, fíjate, sin acompañante, y sin nada. Mujer, es que fíjate, sin nada, ¿no? Y además en la situación que uno anímicamente, el dolor, todo. Entonces, ya lo del barco y la bodega no lo sé, porque puede ser que incluso sea precisamente en intentar esa rapidez del traslado, pero todo deriva de la problemática del traslado. Acepello dijo, no, ojo, la señora dijo, no, Acepello dijo, no, este señor va a ir en camarote. Pasa que luego llegas a la ambulancia, tienes roto la tibia, el peroné, la espalda, la camilla. No van sanitarios en la ambulancia, eso, sino que va solo el chofer. Por las escaleras de los barcos no suben, que hemos subido nosotros. Los propios sanitarios decían, es que este señor no puede ir aquí. Pero a ver, ¿y cómo lo subimos? Hombre, tendrán que tener montacargas, yo me imagino, un barco. Yo lo que creo que el problema de base es el traslado. Y el problema de base es por qué tenemos que estar trasladando a nuestra gente que está accidentada a otra isla para cosas que se podrían hacer aquí. Sí. La presión, claro, a Acepello pues le resultará en sus convenios mucho más cómodo, igual que te digo, a Acepello, cualquier otra mutua, que tener hospitales, pues eso, le tocó en Las Palmas, pero es que a lo mejor resulta que lo hubiera tenido en Tenerife o en Fuerteventura. Sí, porque la ambulancia al final te gastas el billete, está dentro incluso, te cuesta 100 euros y con 100 euros ya lo soluciona. Es decir, dice, si tengo el convenio una persona, claro, es que dices, tu problema está en los traslados, evidentemente, pero en este caso concreto, una persona con la tibia y el peroné y una vértebra rotas, con lo que debe doler eso. Lo sacan del Hospital General, lo meten en una camilla a las 8:30 de la mañana, lo meten en una ambulancia y lo sacan de la ambulancia a las 5 de la tarde. Imagínate. Para meterlo en una cama del Hospital San Roque. Es inhumano, es inhumano. Lo parece, ¿eh? A priori es inhumano. Entonces, bueno, son 9 horas en la camilla de la ambulancia. Hay que ser más exigentes, Jaime. Ahora nos llama la atención. Fíjate tú que cuando nosotros vamos en un camarote a Gran Canaria, en el mejor de los casos, o vas... Ya es medio coñazo, ¿no? Llega mareado en algunos casos, porque a lo mejor este señor marean los barcos. Pues imagínate, ¿no? Si encima marean los barcos, las 8 horas allí, encima en tu estado de salud... Pues yo creo que tiene que ser un traslado difícil. Y luego, según la mujer, el sanitario o chofer sanitario... Claro, es que ellos no pueden dar nada, eso sí que está prohibido. No tenía orden, digamos, no, y aunque de darle calmantes. Claro, que no puede. Tú imagínate que él, aunque sea de su buena voluntad, le dé algo y le pase, evidentemente ahí si no es un técnico autorizado pero a dar... a lo mejor es un técnico autorizado que hace de chofer, es que... Sí, pero porque a veces por ahorrar... Sí, pero que me refiero que si él no tiene la orden no puede dar nada. Las cuestiones al final que tenemos siempre... es evidente que tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos en una isla. Uno no puede pretender, y yo eso siempre creo que hay que ser razonable, tener aquí todo tipo de especialidades, todo tipo de medios. Pero sí que es verdad que hay cuestiones como estas que a priori parece que podrían resolverse, que no tendrían que producir además esa situación por parte del, en este caso, del accidentado y luego, pues en este caso su mujer, la preocupación, tantas horas. Claro. Y todo parte de la falta de exigencia que tenemos nosotros en muchas cosas, en todo, lo hemos comentado aquí muchísimas veces. Hoy ocurre esto, salta la noticia, porque bueno, ella evidentemente ha denunciado, además creo que muy bien, que eso es lo que hay que hacer, hay que ponerse un poco... Y creo que va a llevar consultas a
jurídicas. Claro, es que al final ella tiene que usarlo... que le indique qué camino seguir. Hombre, yo creo que sí, por ejemplo, evidentemente grandes empresas, que a lo mejor hay sindicatos y demás, yo creo que son cosas que cuando tú tienes un convenio en el trabajo o sabes que esas cosas a veces hay que revisarlas. Deberían estar informados los trabajadores de cuál es su cobertura sanitaria. Claro. Es decir, porque claro, yo tengo seguridad social porque tengo una nómina, etcétera, etcétera. Fenomenal. Mi empresa además tiene una mutua. Estupendo. ¿Qué puede salir mal? Pues puede salir mal que efectivamente la mutua tenga el hospital en La Palma y te tengan que mandar para allá. Que al final ni siquiera lo puedes saber ni a lo mejor ni el empresario ni los propios. Porque tú al final dices, bueno, yo he contratado con tu mutua y tú a lo mejor piensas que los servicios están aquí. Sí, sí. Claro, y de hecho tienen servicios aquí, claro, algunos servicios sí los tienen aquí. Pero yo creo que a partir de este caso, me imagino, si son empresas que tienen, eso sí debería consultarlo. La decir, empresa, porque al final no lo hemos dicho, pero la empresa sí que ha llamado efectivamente a la mujer y se está preocupando de eso. Claro, por eso digo que a raíz de aquí yo creo que es interesante que la empresa diga, oye, déjenme ver ustedes la cobertura que tengan, porque al final la mala imagen la puede llevar a la empresa cuando está cumpliendo con toda la ley. La norma. Pero no o la seguridad social también, o el servicio canario de salud. Pero sobre todo eso de revisar los contratos, porque dice, si ahora cada vez que un trabajador mío le pase eso, tiene que hacer usted, pues a lo mejor si tiene que cambiar de mutua, pues que tenga que cambiar, o que la mutua se preocupe de hacerlo de otra forma. Las mutuas normalmente están convenidas con hospitales privados, normalmente suele ser lo normal, ¿no? Aquí hay un par de lo que pasa también, que ocurre, exacto, pero también ocurre que en Lanzarote muchas veces, como no hay tantas opciones, muchas veces también se concierta con la seguridad social, pero la seguridad social no es muy... amiga de no eso. Le gusta al revés mucho. Sí, pero no le gusta recibir mucho. De la privada no le gusta mucho, pero mandar para la privada vamos todo el rato. Oye, que venías con la ilusión de contarme algo a mí, a toda esta gente que nos está viendo, porque no te pregunto y ya a la hora que, digo, de repente... Y como pasa cada miércoles te vas para tu casa sin la verdad nada es que especial. nada especial. Seguimos, seguimos atascados en los juzgados. ¿No? Sí. ¿No te has puesto el pack todavía? No, el escáner, era un escáner, es que están las cosas muy lentas. Oye, yo no sé en otros ámbitos. Hay un juzgado especialmente lento, además. Sí, bueno, es que están ahí en un concurso. Creo que van a abrir como la Voz Kids. Van a abrir un juzgado para analizar la lentitud de ese juzgado. Hay un juzgado que lejos de estar de fiesta, pues está muy atascado. Sí, está todo como muy, ¿no? Muy en una relajación todavía, que yo digo, pero a ver, hay que ponerse en marcha, que ya esta maquinaria está funcionando, lo que hablábamos el otro día. E incluso, oye, los centros de salud, llamando el otro día por teléfono, pero oye, que no hay manera que cojan el teléfono comunicando, tardando. A los centros, pero, oye, de los centros a juzgado. No, ya no lo he juzgado, sino normales, o sea, hablando de las instituciones en general, de lo que seguimos en una dinámica de relajación y de falta de volver un poco a una actividad, ciertamente dentro de las medidas, por supuesto, pero como un poco más ágil, y luego la gente quejándose también mucho de la seguridad social, o sea, que como que no terminamos de lanzarnos, entonces, no sé, parece que aquí en Lanzarote... No, yo estoy equivocada, yo veo otras cosas y otros lugares como más activos. Ayer alguien me comentó que había estado en Las Palmas, que ya sabes que están en fase 1 y parece ser que volvió diciendo que allí ya no había COVID, porque creo que la gente estaba ya, vamos, sin mascarilla. Bueno, allí en medio de disparate. Donde en Hungría, madre mía. En los campos de fútbol no hay, pero es que en ninguno, ¿eh? Yo digo, es que no, parece que, ¿verdad? Que no existe. Pero pues Hungría es que estaba petado, porque en los campos de fútbol hay mil... Sí, en Hungría creo que no había limitación. No había limitación de aforo, de hecho, cabecitas. Mira, lo que tú dices, España, me han pasado a una definición de España, nueva, que no se conoce. Dice España, país cuyas oficinas del INEM tienen 2 suboficinas, la autonómica y la estatal. Pero el que informa es el vigilante de Prosegur. Es verdad. Qué gran labor hacen los vigilantes de todos los centros institucionales. Qué paciencia tiene esa gente. Pues es esto. Porque pero es que no solo ahí, ¿eh? En todas. En todas las instituciones. Tú vas y preguntas al vigilante. Yo, por ser autónomo, uno ha ido a veces a la Seguridad Social a hacer algún trámite y efectivamente el primero que te atiende dice, buenos días, no sé qué, ¿usted a qué viene? Digo, pues a no sé cuántos. Esta es la máquina, aprieta aquí y siéntese aquí, que le pondrán el E2 o el A4. Y si te descuidas, hasta te explica cómo rellenar y lo que te va a tocar. Yo, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, que tenía algún compañero mayor con el que hice relación, me decía que en la universidad el secreto para moverte, yo estuve en la Complutense, que en clase éramos 500 personas en un aula,
y decía, el secreto para poder salir aquí adelante es conocer a un bedel y hacerte amiga de él. Que el bedel viene a hacer la función que hacen los vigilantes de seguridad. Entonces el bedel te resolvía todo, pues aquí igual. Yo llego a los sitios y vete directo al vigilante que sabrás que te va a solucionar la mitad de la papeleta. Mejor llevarte bien, sí, sí. Además es que yo siempre, la teoría mía, hombre, no es de la universidad, pero es parecida, que para entrar a las discotecas es mejor ser amigo del portero que del dueño. Pues, claro, que son los que... Pues porque estás diciendo del portero, no soy amigo del dueño, y el portero, que te quite, chaval. En serio, que conozco al pobrecito de Pepe McDonald, que ya murió y tal. Que te quite, chaval, lo difícil que era entrar en el toca. Pues te haces amigo del portero y para adentro. Es que al final el poder oculto es el que de verdad es poder. Ya te digo. Pues nada, Anabel, muchas gracias. A ustedes. A disfrutar del calor. Gracias. A ustedes. Hasta mañana, amigos. Hasta luego. Nos vamos. Mañana volvemos a la misma hora y a partir de ahora, como cada día, más información en biosferadigital.com. Buenas tardes.